ver si hay otra personita que quiera participar. La séptima bendición de los hijos de Dios. ¿Alguna otra persona? Mundial. La evangelización mundial. Muy bien. Entonces, una de las 7 bendiciones de los hijos de Dios, según el mensaje del Evangelio, según la cartilla que algunos de nosotros tenemos o hemos manejado, es la evangelización del mundo. Es la predicación del Evangelio a las 237 naciones y a las 5.000 tribus. Y usted es la persona que Dios va a usar para lograr esta evangelización mundial. Usted es el instrumento que Dios ha escogido en estos últimos tiempos. Tenemos una grande responsabilidad y es compartir a Cristo. Nuestra boca no puede callar. Nuestra boca debe hablar las buenas noticias de salvación. El Evangelio es Cristo, tenemos que hablar de Cristo. Así que, mis amados, por eso estos entrenamientos, por eso nos conectamos todos los lunes, por eso asistimos a entrenamientos presenciales, por eso muchos también están estudiando en el seminario teológico que dura 3 años, y si no estoy mal, creo que viene la especialización después de esto, por el favor de Dios, una especialización que dura 4 años. Total, son 7 años de estudio, preparándonos, entrenándonos y capacitándonos para la evangelización mundial. Recordemos que Jesucristo caminó con los discípulos alrededor de 3 años, y en estos 3 años los discípulos fueron capacitados, fueron entrenados para la evangelización de Jerusalén, de Judea, de Samaria, pero también la evangelización hasta lo último de la tierra. Y ahí no paró. Jesucristo murió, resucitó, y en su resurrección duró 40 días más entrenando a sus discípulos, hablándoles acerca del reino de Dios. No podemos parar el entrenamiento, no podemos parar la capacitación. Dios quiere discípulos entrenados, discípulos preparados y discípulos capacitados. Ahora, vamos a tocar un tema bien importante que está dentro de la evangelización mundial. Y es que esta evangelización mundial se va a llevar a cabo con discípulos que estén dispuestos a negarse a sí mismos. Discípulos que tomen la decisión de tomar la cruz para seguir a Jesucristo. Cuando la Biblia habla de tomar la cruz, nos está hablando de que debemos de estar dispuestos a morir por el Evangelio. Los discípulos, los pastores, los evangelistas, los hombres y las mujeres de Dios, debemos tener tal convicción, tal pensamiento de que debemos estar dispuestos a morir por este evangelio. Quiere decir que de ahí para abajo, lo que Jesucristo nos pida no va a ser nada comparado a que estamos dispuestos aún a dar nuestras vidas por Cristo Jesús. Vamos a leer Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 14, versículo 25 al 33. Un pastor o una pastora que por favor lea Lucas, capítulo 14, del 25 al 33. ¿Puede abrir su micrófono? ¿Quién dijo yo? Gloria a Dios, Dios lo bendiga. Del 25 al 33. Sí, señor. Bien, demos la gloria a Dios. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo.
Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesitaba para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a decir burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra con otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Buena Muy es la bien, sal, mas si la sal hasta hasta ahí. el, hasta el- hasta ahí, bueno, Sí, señor. Gracias. Entonces, mis amados, Jesús nos dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, ese aborrecer no habla de odiar, no habla de rechazar o de repudiar. Ese aborrecer habla de amar menos. Anote ahí. Esa palabra aborrecer habla de amar menos para amar más a Jesucristo. Quiere decir que el centro de nuestra vida, el centro de nuestra familia, el centro de nuestro ministerio, el centro de todo debe ser Cristo Jesús. No puede ser nuestro padre, ni nuestra madre, ni nuestra mujer, ni nuestros hijos, ni nuestros hermanos, ni nuestras hermanas. Está hablando del núcleo familiar. El centro de nuestra vida, lo más importante siempre se coloca en el centro. Y ahí debe estar la persona de Jesucristo. No sé si ustedes han visto los círculos para la ilustración que les quiero hacer. Hay unos círculos y en el centro de ellos se coloca lo más importante. Y en los círculos que siguen se va colocando lo menos importante. Quiere decir que el orden es de lo más importante a lo menos importante. Y el más importante siempre tiene que ser Cristo. Un verdadero discípulo siempre tendrá a Jesucristo como lo más importante de su vida, lo más importante de su ministerio. Y si Jesucristo es el más importante para mí, entonces voy a obedecer a las instrucciones de Jesús. Si alguno viene a mí, dice, debe aborrecer a su familia, es decir, amar menos para amar más al Señor. El que no lleva su cruz, o sea, el que no está dispuesto a morir por mí, ojo con eso, el que no esté dispuesto a morir por mí, es lo que está diciendo Jesús, y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Mis amados, si usted y yo no estamos dispuestos a dar nuestra vida por el Evangelio, Jesús dice que usted y yo no podemos ser sus discípulos. La vida nos está pidiendo Jesús. Más adelante a algunos Dios les va a pedir su trabajo. Puede que usted tenga un trabajo ahorita, un oficio o una profesión y haya estudiado 5 años en una universidad y haya hecho esta especialización, maestría, doctorado, pero va a llegar un tiempo, si en la voluntad del Señor está, donde Él te va a llamar a tiempo completo, porque debemos entender que hay ministerios y hay discípulos que el Señor los va a llamar a servirle de tiempo completo en la evangelización mundial. Pero estamos hablando de que el discípulo debe renunciar a muchas cosas. El discípulo debe negarse a muchas cosas. El discípulo debe estar dispuesto a morir por este evangelio. Ya no vivimos para nosotros, ya no vivimos buscando nuestras propias cosas, ya no vivimos buscando nuestros propios intereses o detrás de sueños o anhelos o deseos o proyectos o metas. Usted y yo
usted y yo ya no vivimos para hacer nuestra voluntad. Usted y yo ahora vivimos para hacer la voluntad de Jesucristo. Si usted y yo estamos en el Evangelio, ya no debemos hacer nuestra voluntad. Eso murió en nosotros. Ahora vivimos para hacer la voluntad de Jesucristo. Y en esa voluntad que está expresada en la Escritura, en Hechos 1:8 y en Mateo 28:19, nos dice que debemos ir y predicar este Evangelio en todas las naciones. La gente necesita conocer a Cristo. La gente necesita conocer este Evangelio. Tenemos una responsabilidad muy grande, mis amados. Por eso nuestra boca no puede callar. Por eso el Señor nos está llenando de su Evangelio. Por eso el Señor nos está llenando de su palabra. Porque de la abundancia del corazón hablará la boca. Si la iglesia está llena del Evangelio, la iglesia hablará del Evangelio. Si los pastores estamos llenos del Evangelio, los pastores hablaremos del Evangelio. Si los discípulos estamos llenos de Cristo, los discípulos hablarán de Cristo. Por eso no nos cansemos de escuchar solo Cristo, solo Evangelio, solo el reino de Dios, solo el Espíritu Santo. Pero la evangelización mundial requiere y demanda discípulos que estén dispuestos a darlo todo por Jesús. Ahora, versículo 33, Lucas 14, versículo 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Hay momentos donde Dios te va a pedir, vuelvo y repito, tu trabajo, tu oficio, tu profesión, para que te dediques de tiempo completo al ministerio. Pastor, ¿cómo sé si el Señor me está llamando a tiempo completo? El Espíritu Santo, ahí está la segunda bendición de los hijos de Dios, que es la guía del Espíritu Santo. Vas a tener un llamado interno, primeramente. Vas a tener un llamado interno. Y ese llamado interno, Dios te estará hablando. Dios te estará diciendo, te necesito de tiempo completo en mi obra. Te necesito de tiempo completo para la evangelización mundial. Te necesito de tiempo completo porque las almas se están perdiendo y tú eres el instrumento que yo escogí para estos últimos días para llevar mi palabra. Así que, mis amados, algunos les he compartido este testimonio. Este fue uno de los pasajes que Dios me dio para retirarme de la Policía Nacional, donde duré casi 10 años, pero el Señor primero me hizo el llamado interno. Usted internamente siente que por dentro algo va a explotar. Usted siente una bomba por dentro, usted siente esa pasión, ese llamado de Cristo a su vida. Y también esto viene con una confirmación de la palabra del Señor, a través de las Escrituras, a través de la oración. Ahí viene la guía del Espíritu Santo. Pero quiero que usted se quede con esto en su corazón. El día que el Señor le pida su trabajo, no lo dude, renuncie a su trabajo. El día que el Señor le pida que deje de ejercer su profesión, hágalo. El día que el Señor le pida que deje X o Y negocio, hágalo, no lo dude, porque la bendición está en obedecer a Jesucristo. Ahora, mis amados, hay muchos ejemplos de discipulado positivo en el Nuevo Testamento. Muchos ejemplos de discipulado positivo en el Nuevo Testamento. Jesucristo llamó a sus discípulos y sus discípulos, dice la Biblia, que dejando las redes, le siguieron. Jesucristo llamó a los pescadores y dice que ellos dejando a su padre, le siguieron. Jesucristo llamó a Mateo, a Leví, que estaba sentado al banco de los tributos, y dice la Biblia que él se levantó y siguió a Jesucristo. Dice la Biblia que Jesucristo le habló a un hombre que estaba encima de un árbol y le dijo, Zaqueo, desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Y dice que el hombre descendió y se fue con Jesús. Y hay muchos ejemplos de discipulado positivo. Gente que el Señor llamó, gente que el Señor obedeció y gente que obedeció al Señor y gente que empezó a seguir a Cristo. Pero quiero que veamos en esta noche un ejemplo de discipulado positivo en el Antiguo
Testamento. Yo veo a Abraham como un discípulo genuino y verdadero de Jesucristo. Vamos a ver todo lo que Dios le pidió a Abraham, que para mí es un ejemplo de un discípulo que está dispuesto a darlo todo cuando escucha la voz de Dios. Si usted escucha la voz de los hombres, tal vez no pase nada, pero si usted escucha la voz de Jesús, si usted escucha la voz del Espíritu Santo, si usted escucha la voz del buen pastor, estoy seguro que usted le va a seguir. Yo estoy seguro que usted le va a seguir porque dice la Escritura, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Tal vez Dios te va a pedir que te vayas a vivir a otra ciudad. Tal vez Dios te va a pedir que te vayas a vivir a otro país. Tal vez Dios te va a pedir que plantes una iglesia en otro lugar. No sé qué te vaya a pedir el Señor, pero lo importante es que el discípulo debe estar entrenado para obedecer. Los discípulos rebeldes no sirven. Los discípulos desobedientes no sirven. Hay que dejar que Dios moldee nuestro corazón. Hay que dejar que Dios procese nuestro corazón para que nosotros mismos no vayamos a ser piedra de tropiezo para el evangelio. Que el Señor nos pide que hagamos algo y no lo hacemos. Que el Señor nos pide que vayamos en esta dirección, pero usted y yo queremos ir por otra dirección y eso es pecado. Recuerden que pecado es todo lo que no esté direccionado con Jesucristo. Eso es pecado. Que Dios me pide que yo hable algo y no lo hablo. Que Jesucristo me pide que yo haga algo y no lo hago. Pero en la obediencia está la bendición. Vamos entonces, mi hermano, a ver este ejemplo de discipulado positivo. Trasladémonos a Génesis 12. Vamos a pedirle el favor al pastor Juan Carlos de Chile. Mi pastor, por favor, léanos Génesis 12, 1. No sé si él me escucha ahí. O si no, el pastor Leonel. Dice así la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Muy bien, gracias, pastor Leonel. Entonces, anote ahí, Abraham, un ejemplo de un discípulo que está dispuesto a darlo todo. Abraham, un ejemplo de un discípulo que está dispuesto a darlo todo. Dice la Biblia que Dios le habla a Abraham y le dice, vete de tu tierra. Como a muchos pastores y personas que están conectadas en esta noche y personas que van a ver este video, que el Señor les va a decir, vete de tu tierra, deja tu ciudad y deja tu país, porque te voy a usar para la evangelización mundial, en Colombia y fuera de Colombia. Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. ¿Qué le está pidiendo Dios a este discípulo? Le está pidiendo que deje su tierra, podemos hablar de ciudad o de nación, le está pidiendo que deje su familia, la casa de su padre, y que emprenda un viaje a una tierra que Dios le va a mostrar. Ahora, mire lo que hizo Abraham. Pastor Augusto, por favor, lea el versículo 4 y 5. Abra su micrófono, por favor. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Gracias, Pastor Augusto. Con Mis gusto. amados, vemos que Abraham obedeció a la voz de Dios.
Dejó su tierra y dejó su parentela. No vamos a hablar del tema de Lot, pero vamos a estar mirando la parte positiva del discipulado en Abraham. Ahora, anote ahí, un discípulo necesita fe. Un discípulo necesita fe, y la fe es creer. Y Abraham, este discípulo, le creyó a Dios. Cuando Dios te hable, cuando Dios te pida algo, necesitas fe, porque si no vas a estar batallando con la duda y vas a estar batallando con la incredulidad, y el enemigo te puede enredar en eso y confundir para que no des el paso y avances hacia la evangelización mundial. Ahora, vamos a leer Hebreos 11, sin perder ahí Génesis. Hebreos 11, 8. Alejandra, por favor, vas a leer Hebreos 11, 8 y 9. Amén. ¿Me escucha? Sí, señora. 11, 8, 9. Dice, por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Muy bien, muchas gracias. Entonces, mis amados, Abraham fue un discípulo que tuvo fe. Los discípulos, anote ahí, los discípulos que quieran cumplir con la evangelización mundial deben tener fe. Deben tener fe. Y usted y yo sabemos que la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Por eso esta noche todos vamos a salir con más fe. Esta noche vamos a salir con fe aumentada. Esta noche vamos a salir con fe multiplicada, porque no solamente estamos escuchando la palabra, sino que estamos leyendo la palabra y estamos anotando en nuestras agendas o cuadernos la palabra. Muy bien. Dice que por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció. Anote ahí, el discípulo debe ser obediente a la voz de Dios. El discípulo debe ser obediente a la voz de Dios. Ahora usted y yo sabemos, hermano, dónde vamos a ver el evangelio en esta historia, porque en la vida del discípulo Abraham vamos a ver el evangelio en varias partes del Génesis. Abraham llegó a la tierra y dice en Génesis 12:5, en la parte final dice, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y usted y yo sabemos que muchos años más adelante, el pueblo de Israel fue establecido en la tierra de Canaán, y dentro de este territorio, muchos años después, se conquistó una ciudad que se llamó Jerusalén, y dentro de este territorio había otra ciudad que se llamaba Belén. Quiere decir que la tierra a la que iba Abraham era la tierra donde iba a nacer el Mesías. Anote eso ahí. La tierra donde iba Abraham era la tierra donde iba a nacer el Mesías, Jesucristo el Salvador. Por eso es que debemos ser obedientes, porque Dios no se equivoca, y Dios todo lo que hace, lo hace con el propósito de que se cumpla la evangelización mundial. Y allí en la tierra de Canaán, en este territorio, y allí iba a estar la ciudad de Jerusalén, y allí también iba a estar la ciudad de Belén, donde nació el Salvador. Entonces ya estamos viendo el evangelio en la tierra
de Canaán. ¿Dónde más vamos a ver el evangelio? En Génesis capítulo 12 y versículo 3. Pastor Jainer, lea el verso 3, por favor. Vamos a ver el evangelio en esta historia en el versículo 3 también. Buenas noches para todos. El verso 3 del capítulo 12 de Génesis. Sí, señor. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Muy bien, entonces anote ahí. Pregunta, ¿dónde se ve el evangelio en la historia del discípulo Abraham? ¿Dónde se ve el evangelio en la historia del discípulo Abraham? Número 1, vimos que en la tierra de Canaán, porque esa era la tierra donde iban a ser el Mesías, el Cristo, el Salvador del mundo. ¿Dónde más se ve el evangelio en la vida de Abraham? Abraham fue el hombre que Dios escogió para que de su descendencia viniera el Cristo. Ahí vemos el evangelio también. Abraham tuvo un hijo que se llamó Isaac, Isaac tuvo un hijo que se llamó Jacob, y Jacob tuvo 12 hijos, y entre esos 12 hijos hubo uno que se llamó Judá, y de la descendencia de Judá vino el león de la tribu de Judá, Jesucristo, el Mesías, el Salvador. O sea que este hombre no es cualquiera. Este hombre fue el que Dios escogió para formar una nación llamada Israel, y para de esa nación traer el Salvador para todos los gentiles, para todas las naciones, para todo el planeta Tierra. Mire lo importante de la obediencia. Mire lo importante de seguir la voz del Señor. Mire lo importante de tomar la segunda bendición de los hijos de Dios, que es la guía del Espíritu Santo. Así que, mis amados, si Dios lo va a mover, si usted está seguro que es la voz de Dios, si usted está seguro que es la voz del Espíritu Santo, no dude más. Hágalo. Muévase. Si el Espíritu Santo lo está moviendo, muévase. Porque donde Dios lo va a mover, se van a salvar muchas personas. Porque usted tiene el Evangelio. Y donde usted llega es una bendición. Porque usted no va a hablar otras cosas diferentes. Usted va a hablar solo Cristo, solo Evangelio, solo Biblia. Y donde llega un discípulo del Señor, ahí hay luz en medio de la oscuridad. Ahí hay luz en medio de las tinieblas. Por eso el Señor dice en el versículo 3, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Por esto fue que Dios le dice a Abraham que en él iban a ser benditas todas las familias de la tierra, porque de su descendencia vendría el Cristo. Y Cristo sería predicado en todas las naciones. Y muchas familias han recibido y muchas familias van a recibir el evangelio. Y la familia que recibe a Cristo, la casa que recibe a Cristo, tiene bendición, la bendición de la salvación, la bendición del perdón de pecados y la salvación, la vida eterna. Ejemplo positivo de discipulado. Ahora, ¿qué entregó Abraham entonces? Abraham estuvo dispuesto a dejar su familia, estuvo dispuesto a dejar su tierra, podemos anotar ahí, ciudad o nación. Pero ahí no termina todo. Alguien que se vaya conmigo a Génesis 22. Y va a leer a alguien, por favor, del versículo 1 al 3. El que quiera, por favor, abra su micrófono y lea Génesis 22, del 1 al 3. Pasado cierto tiempo, Dios buscó a Abraham y le Amén. dijo, Abraham, aquí estoy, respondió. Y Dios le ordenó, toma a tu hijo, el único que tienes y al que tanto amas, y ve a la región de Moriah. Una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Abraham se levantó de madrugada, ensilló su asno, también cortó leña para el holocausto, y junto con 2 de sus criados y su hijo Isaac, se encaminó hacia el lugar que Dios le había indicado. Muy bien, muchas gracias. Ahora, por si fuera poco,
No solamente Dios le pidió que dejara su tierra a este discípulo, también le pidió que dejara su familia, pero ahora Dios le está pidiendo a este discípulo que tome a su hijo, a su único hijo, a Isaac, a quien ama, y que se lo ofrezca en holocausto, que se lo entregue en sacrificio. Y en el versículo 3, nuevamente, vemos la obediencia de Abraham. Abraham no se pone a pelear, Abraham no se pone a contender con Dios, Abraham no se pone a pedirle explicaciones a Dios, como muchas veces hacemos nosotros, porque no nos basta que Dios nos dé una palabra, no nos basta que Dios nos dé una instrucción, no nos basta que Dios nos dé una orden, sino que muchas veces refutamos, contendemos y pedimos a Dios explicaciones. Pero Abraham no pidió ninguna explicación, sino que dice la palabra en el verso 3, y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo. Y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Esto es lo que está necesitando Dios. Discípulos que le crean, discípulos que le obedezcan, discípulos que estén dispuestos a darlo todo. Tengo aquí algo que quiero leerles, que dice así: Abraham fue un discípulo que estuvo dispuesto a darlo todo. Pregunta: ¿estás dispuesto a darlo todo por la evangelización mundial? ¿Estás dispuesto a darlo todo para obedecer a Jesucristo? ¿Estás dispuesto a obedecer al Señor en todo lo que te pida? Pues Abraham fue un discípulo que estuvo dispuesto a darlo todo. Dejó su familia o parentela, dejó su tierra, y cuando Dios le pidió su hijo, no se negó. No sé si Dios le ha pedido algo y se ha negado alguna vez, pero cuando Dios le pidió su hijo a Abraham, dice la Biblia que Abraham no se negó. También dijo que sí, y obedeció a Dios en todo el contexto que hemos estado hablando en esta noche, dentro del contexto que estamos hablando. Bien, otra persona que por favor lea el versículo 11 y 12. ¿Quién dijo yo? Amén. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Amén. Y dice el 15 y el 16, y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Entonces, mis hermanos, hemos visto el evangelio y hemos visto a Cristo, ¿en dónde? 1, en la tierra de Canaán, tierra donde iban a ser el Mesías, el Cristo. 2, Abraham fue el hombre que Dios llamó para que fuera el padre de la nación, y a través de Abraham, de su descendencia, vendría también el Cristo. Entonces está la tierra y está el hombre que Dios iba a usar para traer la descendencia de Cristo, del Mesías. Está el texto donde dice que serían benditas todas las familias de la tierra. Esto sería a través de la predicación del evangelio. Y ahora vamos a ver en esta historia dónde aparece el evangelio. Verso 13. Alguien que por favor abra su micrófono y lea el verso 13. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Muy bien, gracias, Pastor Augusto. ¿Miren el carnero, hermano? ¿Lo alcanzan a ver bien? Sí, señor. Le confieso que yo hasta hace poco no sabía qué era el carnero.
y el carnero es el macho de las ovejas. Anote ahí. El carnero es el macho de las ovejas. Y Abraham finalmente no sacrificó a su hijo, pero Dios proveyó el carnero. Y este carnero es el más importante de esa historia de Génesis 22. El personaje principal de Génesis capítulo 22 es el carnero, porque en el carnero podemos ver el evangelio y el carnero es un tipo de Cristo, porque no muere Isaac, pero en su lugar hubo un sustituto y fue el carnero. Usted y yo debíamos morir por nuestros pecados, pero no morimos. En nuestro lugar murió Jesucristo en la cruz del Calvario. Así era el carnero, el macho de las ovejas que Dios proveyó para el sacrificio. Y este animal fue sacrificado, hubo derramamiento de sangre, y así más adelante Jesucristo sería sacrificado por nuestros pecados y habría derramamiento de sangre en la cruz del Calvario. ¿Dónde más vemos el evangelio en Génesis 22? En el carnero. El carnero representa a Jesucristo. Vemos a Cristo en diferentes partes del Génesis. Lo vemos cuando Dios vistió de pieles a Adán y a Eva. Ahí también hubo un sacrificio, hubo un derramamiento de sangre. Esas pieles de ese animal que fue sacrificado ya nos estaba mostrando el evangelio. Cristo iba a morir por los pecados de la humanidad. Vemos a Cristo en la escalera de Jacob, el único camino que puede llevar al cielo. Vemos a Cristo en el arca de Noé. Todo el que se subía en el arca iba a ser salvo. Todo el que quedó por fuera del arca se perdió. Todo el que crea en Jesucristo en este tiempo se salva. Todo el que rechace el evangelio en este tiempo se condena. Mire esto tan hermoso, mis hermanos. El personaje principal de Génesis 22 es el carnero, porque es un tipo, es un símbolo de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Ahora le voy a decir lo siguiente. ¿Por qué Dios no permitió que Abraham sacrificara a su hijo? Ningún ser humano podía morir en la cruz por la humanidad. Ningún ser humano podía morir en la cruz por nuestros pecados. Ni siquiera Isaac, ni siquiera Abraham, ni siquiera Moisés, ni Daniel, ni Job, ni Josué. Porque desde Adán y Eva todos nacían con un virus. Todos los descendientes de Adán y Eva nacían con un virus. Y vino el diluvio y quedaron 8 personas, y de esas 8 personas volvió y se multiplicó toda la tierra, pero todos los hijos de esas 8 personas, toda la descendencia de esas 8 personas, que era Noé, su esposa, sus hijos y sus nueras, todos los que nacían de esas 8 personas nacían también con el virus. Ahora yo quiero que me diga alguien, ¿cuál era el virus con el que nacían todos los seres humanos? Desde Adán y Eva y desde las 8 personas que se salvaron en el arca. Pecado. Pecado. Pecado original. Exactamente. El pecado original. A todos se les transmitía la naturaleza caída, la naturaleza pecaminosa. Todos eran contaminados con el virus del pecado. Por eso no había ningún ser humano apto para morir por la humanidad en la cruz del Calvario. ¿Qué hizo entonces el Padre? Envió a su Hijo Jesucristo, y Jesucristo no iba a morir en el Espíritu en la cruz. No podía morir un ángel, no podía morir un querubín, no podía morir un serafín, y no podía morir ningún ser humano de la descendencia de Adán y Eva o de la descendencia de los que se salvaron en el arca de Noé. Por eso Jesucristo tuvo que hacerse hombre, y cuando Jesucristo nace, no nace de una relación sexual entre José y María. No nace Jesús de una relación sexual entre José y María,
Porque si Jesús nace de esa forma, con una relación sexual entre José y María, nace con el virus del pecado y hubiese nacido pecador y no hubiese podido salvar a la humanidad. Por eso Jesucristo nace por el poder del Espíritu Santo y es concebido en el vientre de la Virgen, llamada María, cumpliéndose Génesis 3:15, que de la simiente de la mujer vendría el que aplastaría la cabeza de Satanás, y ese es Cristo. Por eso, mis amados, nuestro mensaje tiene que ser cristocéntrico, porque puede que usted sea bibliocéntrico, es decir, que usted use la Biblia como su centro, pero muchos pueden ser bibliocéntricos y no ser cristocéntricos. Es decir, que pueden coger la Biblia, cualquier libro de la Biblia, y dar un mensaje, un sermón, y nunca hablar de Cristo. Y que su centro en su mensaje y en su sermón no sea Jesucristo. El personaje más importante de la Escritura es Jesucristo, es el Salvador. El corazón de la Biblia es el Evangelio. El corazón de la Biblia es Cristo. Y yo tengo que aprender a observar a Cristo en los 66 libros de la Biblia. Jesucristo aparece en los 66 libros de la Biblia. Algunos pensábamos o nos enseñaron que a Jesús solamente se le veía en el Nuevo Testamento, pero no es así. A través de estos entrenamientos, Dios nos ha enseñado que su Hijo Jesucristo está en todas las Escrituras, en los libros de Moisés, en el Pentateuco, en los libros de los profetas, en los Salmos, en los 39 libros del Antiguo Testamento y en los 27 libros del Nuevo Testamento. En los 66 libros de la Biblia aparece el Salvador. El mensaje más importante de toda la Escritura es todo lo que hizo Dios para salvar a la humanidad, proveyendo el carnero, proveyendo a su Hijo Jesucristo. Vamos a terminar, mis amados, con Hebreos. Váyase a Hebreos. Deme aquí unos segunditos porque quiero buscar un pasaje que no tenía preparado para esta noche, pero es muy importante que lo leamos. Vamos a ir al capítulo 9. Versículo 11 y 12. Alguien que por favor lea Hebreos 9, 11 y 12. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Muy bien, muchas gracias, mi amada hermana. Entonces, vemos, mis amados, que Jesús es el verdadero sacerdote. Hemos visto que a través del Evangelio, Jesús es el verdadero sacerdote, verdadero rey, verdadero profeta. Y en el Antiguo Testamento hubieron muchos sacrificios de animales, pero muchos de esos sacrificios y de esos animales apuntaban ¿a quién? Al Cordero de Dios, a Jesucristo, que quita el pecado del mundo. Y ahora ya no es por la sangre de muchos animales, ya no hay que hacer más sacrificios por el pecado, porque Jesucristo dijo en Juan 19:30, consumado es. Esto fue lo que dijo Jesucristo en Juan 19:30, consumado es. Mis amados, conclusión, el discípulo
debe ser obediente. El discípulo debe negarse a sí mismo. El discípulo debe tomar su cruz, es decir, debe estar dispuesto a morir. El discípulo debe tener fe. El discípulo debe aprender a ver a Cristo y a ver el Evangelio en los 66 libros de las Escrituras. El discípulo debe conocer la Biblia. Mis amados, es importante. Propóngase leer la Escritura. Propóngase leer y estudiar el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Dios quiere usarnos para la evangelización mundial. Y como conclusión vamos a anotar ese punto. El discípulo que esté capacitado y preparado, que tenga un corazón humilde y se deje moldear y formar por el Señor, ese es el discípulo que Dios va a usar en los últimos tiempos para la evangelización mundial. Prepárese porque el Señor abre puertas, pero ¿puertas para qué, mis hermanos? Para predicar el Evangelio en Colombia y fuera de Colombia. Prepárese en algunos porque el Señor abrirá puertas para que vaya a otros lugares a plantar iglesias. Prepárese porque el Señor traerá hombres y mujeres para que usted les forme y les entrene como verdaderos discípulos de Jesucristo. Si no tenemos en las congregaciones discípulos que estén dispuestos a morir por el Evangelio, estamos fallando en el discipulado. Debemos tener en las congregaciones discípulos que estén dispuestos a darlo todo, como lo dio Abraham. Discípulos que estén dispuestos a darlo todo, como lo dio Jesucristo, como lo dio el Padre, que no escatimó a su propio Hijo para entregarlo en sacrificio por nuestros pecados. Muy bien, mis amados. Le damos la gloria al Señor por este tiempo, oramos y vamos con el foro. Padre, te doy gracias, Señor, por esta palabra. Gracias porque en Colombia, en Chile, en México, en Venezuela y en Corea y en Latinoamérica y en los 5 continentes, estás levantando verdaderos discípulos dispuestos a darlo todo por el Evangelio, dispuestos a negarse a sí mismos para cumplir con la 7ª bendición de los hijos de Dios, que es la evangelización mundial. Padre, y yo te doy gracias por todos los que se han conectado esta noche, porque muchos dejaron cosas que estaban haciendo para sacar tiempo, para seguir siendo discípulos que reciben instrucción, capacitación y entrenamiento para ir a las naciones, a llevar este glorioso y poderoso evangelio que salva las almas, perdona pecados y da vida eterna. Ayúdanos a ser obedientes como el discípulo Abraham, según el contexto que hemos estudiado esta noche. Muchas gracias, Padre. Toda gloria y honra para ti, en el nombre de Jesús. Mis amados, vamos a tener oportunidad